Señores, continuamos. Nuestra entrevista central, tenemos un experto en materia de construcción y también un catedrático y consultor empresarial. Contamos con la presencia del señor Andrés Rojas. Buenos días, Andrés. Muchísimas gracias, muy buenos días Emilio, buenos días Luis, un placer estar de nuevo aquí con ustedes, que ya me siento como en casa, ¿verdad? Sí. Hemos estado por aquí anteriormente con ustedes, así que muchas gracias por la oportunidad de venir y conversar con ustedes sobre temas que son de interés para su audiencia. Sí, como el tema que tenemos, por cierto, en el día de hoy, que es el tema de la importancia de la consultoría empresarial para las pymes en un entorno de post-pandemia. Yo quiero comenzar, Andrés, para aprovechar el tiempo que siempre se hace implacable en la televisión. Una pregunta más o menos sencilla y simple, pero que yo creo que es importante para el dominio del dominicano que no tiene conocimiento de estos temas. ¿Qué es un consultor empresarial y cuál es la importancia que tiene para las MIPYMES? Interesante la pregunta, Luis, y muy bueno que hagas la introducción, porque estos términos técnicos, corporativos, regularmente suenan muy rimbombantes a la gente, ¿verdad? Y bueno, voy a apelar a mi condición principal, que es de docente, para tratar de ser lo más didáctico posible y explicando el punto. Voy a usar una analogía que es que el consultor es a las empresas lo que el médico es a un paciente. Es decir, que un consultor no es más que una persona experta en un área específica o en varias áreas que le ofrece su servicio, su tiempo, su experiencia, sus conocimientos a las empresas para que ayudarlas a estar en una mejor situación futura que en su situación donde se encuentran actualmente. De modo que al igual que cuando vamos a un consultorio de un médico en específico, un neurólogo, un gastroenterólogo, un cardiólogo, ¿a qué vamos? Vamos a una consulta. De hecho, pagamos un costo que tiene ese servicio. Pero hasta que vamos donde el doctor, él no sabe lo que tenemos, los síntomas, por qué estamos yendo a consultar donde él. Entonces, una vez que nos sentamos frente al doctor y le explicamos los síntomas que estamos viviendo y que nos preocupan con nuestra salud, entonces que el médico se da cuenta y puede determinar un diagnóstico. Pues eso mismo hace un consultor, en el caso nuestro, empresarial, que brinda servicios de consultorías de negocio a las empresas. Ahí está más que claro. Sí, y la segunda parte de la pregunta, Luis, que es ¿cuál es su importancia? Exacto. Bueno, al igual que el doctor, como dije en la analogía de introducción, vamos donde un médico porque tenemos un síntoma, pero no sabemos qué lo está generando. Y ese síntoma, si no se atiende con un tiempo prudente, pudiera detonar más adelante en una enfermedad catastrófica. Algo así como me duele la cabeza, pero no sé por qué. Efectivamente. Y el médico, en este caso el consultor, va a averiguar el por qué. Efectivamente. Entonces, ¿qué hace el doctor? Le indica unas analíticas, unos laboratorios, para que en función de esos resultados, que es el diagnóstico, el doctor entonces determina con especificidad qué tiene ese paciente, qué lo hace sentir esos síntomas. En el plano empresarial, los consultores hacemos lo mismo. Ayudamos a las empresas a identificar dónde hay oportunidades de negocio, dónde hay debilidades dentro de la compañía y dónde hay amenazas fuera en el mercado o la industria en la que se están desempeñando. De modo que luego que se hace eso, entonces el consultor ofrece soluciones factibles que sean que el empresario, el emprendedor pueda costear y que sea viable también, pero además... Y yo me imagino que primero tiene que convencer el consultor a su cliente de que esas soluciones son viables y el tipo está convencido para poder llevar a cabo, ¿no? Efectivamente, el primer convencimiento es que el emprendedor o el empresario, micro, pequeño, mediano empresario, asuma que tiene un problema o tiene una necesidad. Pero igualmente, no solamente tiene que acudir al consultor porque crea o sienta que su negocio tiene una debilidad o un problema, igual porque tenga oportunidades de expandirse o de crecer o de capitalizar las oportunidades de mercado que hay, pero no sabe cómo hacerlo. De modo que lo primero es que el propio empresario debe estar convencido que tiene una necesidad, que tiene un problema y que no está en capacidad, ni él ni su equipo, de resolverlo. Entonces el consultor debe ser convincente para que el cliente pueda asumir que necesita su servicio. Andrés, hablando de empresario, ¿cuáles son las ventajas para las MIPYMES de obtener los servicios de un consultor? ¿Qué ventajas le puede brindar? ¿Qué consigue el sector empresarial? Interesante, Emilio, interesante. Bueno,
Hay tres básicamente que son las que más resaltamos porque son las que tienen mayor impacto. Lo primero es una ventaja de costo. ¿Por qué? Bueno, porque el consultor no es un colaborador, no es un empleado fijo de la empresa. Es un servicio que tiene un tiempo determinado, tiene un principio, tiene un fin. Es decir, por un periodo determinado de tiempo que regularmente es corto, entre 1, 3 a 6 meses máximo, dependiendo del tamaño de la empresa, el tamaño del proyecto que se vaya a realizar. Entonces, tiene esa primera ventaja, costo. ¿Por qué? Bueno, porque es un único pago que se va a hacer por el servicio que el consultor va a brindar. Pero además, el de costo, ese costo no tiene agregado pasivos laborales. Al no ser un empleado, el consultor, ese pequeño empresario no tiene que asumir seguridad social, prestaciones laborales, vacaciones, regalías, bonos, etc. La segunda ventaja es flexibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque ese pequeño empresario está teniendo acceso a los servicios de un profesional ejecutivo de larga data que ha trabajado para grandes organizaciones, grandes corporaciones, incluso algunas multinacionales de carácter global, tiene una experiencia probada, tiene la capacidad, los talentos, las habilidades para prestar un servicio de nivel corporativo a una pequeña empresa por un bajo costo. Es decir, que puede adaptar esas estructuras que se utilizan en las grandes corporaciones a un modelo de negocio pequeño, mediano. Y finalmente, otra ventaja es que los resultados son de corto plazo. Un consultor, así como un médico, no puede tener a un paciente en tratamiento de por vida, ¿verdad? Entonces el consultor tampoco va a tener a ese cliente, a esa empresa, esperando unos resultados 1, 2, 3, 4, 5 años. Es una cuestión que, dependiendo del tamaño y el modelo de negocio, el consultor debe ofrecer resultados en un periodo corto de tiempo. El factor tiempo influye. Andrés, estando uno en conocimiento de que hay diferentes perfiles de competencia, en el caso de un consultor, ¿cuál debe ser? Qué buena pregunta, Luis, porque de hecho estamos viendo recientemente en los medios a una destacada periodista de nuestro país que hace periodismo de investigación, que se ha dedicado mucho a indagar sobre supuestos profesionales, expertos en muchas áreas que ofrecen sus servicios en diferentes áreas, pero básicamente hemos estado viendo en la parte de la medicina. Y bueno, las competencias de un profesional, un consultor de cualquier área, en nuestro caso que es el área empresarial de negocios, debe reunir cualidades como ser una persona académicamente capacitada. Y eso debe ser comprobable, es decir, debe tener títulos, certificados originales, fehacientes, que puedan demostrar que esas competencias, como señala Luis, esas habilidades técnicas que está ofreciendo sean ciertas. Segundo, que pueda tener una trayectoria demostrable, pueda mostrar resultados para quien ha trabajado, pueda hacer referencia de empresas a las que ha servido, que su currículum sea comprobable, su trayectoria profesional, dónde ha laborado, con cuáles resultados, qué cosas ha logrado. Y finalmente debe tener una actitud de consultor. ¿A qué me quiero referir con eso? Es que el consultor no es un empleado del cliente, no puede pensar como un empleado. Y esto lo quiero detallar más. Es que regularmente un empleado actúa basado en dos motivaciones. La primera es una motivación económica porque necesita ese trabajo y quiere conservarlo. Y busca reconocimiento. Correctamente, esa era la segunda parte. Entonces busca reconocimiento, busca que lo premien, que lo reconozcan, que lo asciendan. Y muchas veces eso resulta ser dañino porque el colaborador puede no ser objetivo a la hora de ejercer sus funciones ejecutivas porque quiere complacer a su jefe. Sí. Anda detrás de un propósito. No quiere contradecir a su jefe porque quiere proteger su trabajo de lo que vive él y su familia. Sin embargo, para la organización eso no es factible, eso no es objetivo porque puede ocultar debilidades dentro de las operaciones del negocio. Resultado positivo. Y no va a haber resultados. Debilidades que podrían irse poniendo grandes y ya con el tiempo genera un gran problema, porque de las cosas pequeñas surgen las grandes cosas. Tal como lo explicábamos en la analogía del médico, un pequeño síntoma se puede convertir en una enfermedad terminal. Sin duda. Andrés, ¿cómo puede un consultor ayudar a una empresa MIPYME a mejorar su desempeño en un entorno post-pandemia? Que por cierto acabamos de salir del COVID-19. Efectivamente, Emilio, eso es correcto. Bueno, ese evento catastrófico por demás para la humanidad en el plano tanto de salud como en el plano económico, porque ha arrastrado
un sinnúmero de consecuencias que hasta hoy, y todavía es posible que dentro de varios años más, estemos todavía dolidos por las consecuencias de ese hecho, como fue la pandemia. Y bueno, la pandemia trajo una revolución, cambió muchas cosas, tanto en los modelos de negocio como en la forma de correr los negocios, de administrarlos, de dirigirlos. La tecnología ha tenido un impacto tremendo en la manera de comercializar servicios y productos. Y bueno, el consultor aquí puede hacer varias cosas. Lo primero es que debe o puede ayudar a los negocios, a las empresas, a adaptarse a esas crisis y superarlas. Es decir, que cómo sobrevivimos a esta etapa crítica y seguimos avanzando en el tiempo. Otra área es ayudarlos a desarrollar planes, estrategias de expansión y crecimiento. Muchas veces los emprendedores, pequeños empresarios, solamente se enfocan en competir o en ejercer estrategias dentro de un pequeño nicho en el que operan en su sector, en su provincia o en su ciudad, pero no están viendo otras oportunidades que hay afuera para que el negocio pueda expandirse y crecer. Además de eso, también los ayuda a capacitar a su estructura formal, a sus ejecutivos, a sus empleados, para que puedan ayudar a la empresa a ser más competitiva. ¿Qué es la competitividad? Es cuando una empresa logra hacer algo mejor que sus competidores. Es decir, mejor que aquellas empresas que están en el mismo sector en la que ellos desarrollan su negocio, su modelo de negocio. Viven innovándose. Efectivamente. Tiene que ver eso mucho con la calidad, obviamente, ¿no? Efectivamente, los procesos, las políticas, el servicio al cliente, un sinnúmero de elementos que dentro de las empresas llevan al éxito como objetivo principal. Y finalmente, ayuda también a esas empresas a cómo evitar las quiebras, cómo prever cuando la empresa va a entrar en una etapa de crisis que pueden llevarla al cierre de las operaciones. Andrés, como esta entrevista que estamos realizando se anunció durante el fin de semana a través de las redes sociales, tanto la suya como la del Nuevo Diario y mis redes sociales, hay gente que lanza su pregunta. Entonces esta es una pregunta que viene del público. Muy bien. Que la quiero leer para respetar lo que exactamente se preguntó. ¿Cuáles son los principales desafíos, pregunta, que enfrentan las empresas MIPYMES en su gestión administrativa? Muchísimas gracias a ese seguidor del programa por esa pregunta, y es una excelente pregunta. Lo primero es que los emprendedores, los negocios de emprendedores surgen por varios factores. Una necesidad, lo primero, se quedó sin empleo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, yo tengo un dinerito ahorrado o las prestaciones que recibí, yo voy a emprender, yo voy a montar un negocio. Otra es porque un amigo que sabe que ya tiene esos recursos le dice, oye, yo conozco un negocio que es bien rentable, que es un negocio que podemos hacer dinero. Yo tengo un amigo que se metió en eso y ha hecho mucho dinero. Vamos a ponernos para eso. Que le ha ido bien. Que le ha ido muy bien, exactamente. Entonces la mayoría de esos proyectos nacen sin tener ningún plan, sin una estrategia. Ni un estudio de factibilidad. Un esquema, un estudio de factibilidad. Es importante un estudio de factibilidad, claro, una micro. Y quiero aclarar eso, Luis, porque es posible que piensen, bueno, pero ahora el consultor quiere llevarnos a nosotros a un nivel donde los recursos que tenemos para desarrollar el negocio lo vamos a gastar haciendo estudio de mercado. No, hombre. Esa es la importancia de que se contraten profesionales que pueden ofrecerle esos servicios por bajo costo, porque los presupuestos se adaptan a todo nivel de negocio, a todo tamaño de empresa. Entonces no se hace una investigación de mercado, no se hace un estudio que determine si el negocio tiene probabilidades de éxito o no, o minimizar las probabilidades de fracaso. Hay un punto interesante en el estudio de mercado. Esos estudios de mercado son muy profesionales y muy ciertos. Lo que quiero saber es si son como las encuestas que uno manda a hacer, que te dicen lo que tú quieres saber. Esos estudios deben ser muy serios, ¿verdad? No debe ser, exacto, deben ser serios porque primero hay dinero en juego. Claro. Todo proyecto lleva inversión económica, financiera. Y bueno, los recursos no son infinitos, son limitados. Entonces, el estudio de mercado permite describir el perfil demográfico de ese mercado. Claro. Edades, niveles de ingreso, niveles de educación, hábitos de consumo, tendencia de consumo, y eso entonces le dice al emprendedor por dónde debe ir su proyecto. Exacto. Entonces, para responder específicamente a la pregunta del seguidor. Vamos a llevarlo a Fantino para que no haga un estudio de mercado. Yo tengo interés, deseo, sueño de poner un negocio en mi natal Fantino. Bueno, pero tiene que ser un negocio que sea exitoso. Con mucho gusto. Ya a esta altura uno pone un negocio para fracasar como que no está. No hay tiempo ya para fallar. Sí. Bueno, entonces finalmente
lo primero es determinar el plan de negocio, es decir, qué va a generar los ingresos que necesitamos, de dónde vamos a obtener ingresos, quiénes serán nuestros clientes, cuál va a ser el mercado a donde nosotros vamos a dirigir nuestro proyecto. Lo segundo es la gestión financiera. Esa es una de las mayores debilidades que tienen los emprendedores, que confunden mucho que el dinero de los ingresos de las ventas son ganancias del negocio. No saben diferenciar entre activos, pasivos, capital, lo que es rentabilidad, utilidad, ganancia, en fin. Luego, esa gestión financiera tiene que aprender a dominar lo que son los indicadores del negocio en la parte financiera. Si el negocio está siendo lo suficientemente rentable para la inversión que hicimos, si el negocio está retornando esa inversión en un tiempo favorable, prudente, si fue un financiamiento que tomaron en el banco, en la banca, ¿verdad?, el sector bancario, si lo que está produciendo el negocio a nivel de rentabilidad es mayor que la tasa de interés que estamos pagando por el dinero que tomamos prestado, para saber entonces si vamos en el camino correcto o no. Y finalmente, cómo establecer procesos administrativos que lo ayuden a controlar su negocio. Una vez que ya está corriendo, ¿cómo podemos hacer que este negocio sobreviva, permanezca en el tiempo y tenga éxito, que es para lo que todo negocio se funda, para generar riquezas? Andrés, continuando con las inquietudes de nuestros interactivos, hay uno de ellos que pregunta, ¿cuál es la situación actual de las empresas MIPYMES en República Dominicana y por qué son importantes para la economía del país? Muchísimas gracias a ese seguidor por la pregunta y es muy importante. Fíjense, antes de que saliéramos al aire teníamos una conversación respecto a la importancia, y lo vamos a ver en datos ahora, la importancia que tienen las pymes en la economía de la República Dominicana y lo que eso representa para el sector laboral formal. Y hay una gráfica que trajimos para poder sustentar los datos que vamos a comunicar, y que son, la fuente es un estudio que en el 2020 publicó el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME de República Dominicana, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en la gráfica podemos ver que en República Dominicana existen 1.5 millones de empresas calificadas MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. Ese 1,5 millones de empresas representa el 98% de todas las empresas que hay en República Dominicana. Oigan ese número, 98%. Ahora, si vamos al plano de empleos, ¿cómo impactan esa 1,5 millones de empresas al sector de empleo formal en República Dominicana? Bueno, hacen un aporte de más de 2 millones de empleos directos a la economía de la República Dominicana, lo que representa el 54.4% del sector laboral formal, es decir, de los empleos formales que hay en República Dominicana. Finalmente, ¿qué impacto económico tienen? Bueno, 38.6% del PIB de nuestro país lo generan las empresas PYME, es decir, esas micro, pequeñas y medianas empresas que hay en la República Dominicana. De modo que teniendo un portafolio de ese tamaño, en ese sector de las MIPYME, el Estado debe mirar con mucha atención, sobre todo el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, que tiene dentro de sus funciones específicas velar por el desarrollo y el bienestar de esas empresas, generar políticas públicas que ayuden a preservar esas pequeñas empresas que nacen muchas veces, como dijimos al inicio, con emprendedores que tienen pasión, deseo, buena intención, pero que no tienen la formación, no tienen la capacitación, las habilidades técnicas para desarrollar ese negocio en el largo plazo y que lleguen a convertirse en grandes empresas para seguir sosteniendo la economía de la República Dominicana. Y pudieran ayudar ofreciendo programas de consultoría financiados por el Estado a esas empresas que se quieren formalizar para que sigan operando con éxito. Bien, estamos conversando con Andrés Rojas, consultor empresarial, pero tenemos que hacer la segunda pausa del programa, de manera que no se mueva, porque después de ella, él tiene muchas más cosas que contarnos, que decirnos y que enseñarnos. Ya venimos.